Bien, ya estamos grabando entonces la sesión. Vamos a darle continuidad al análisis técnico, pero sin embargo, antes lo que vamos a hacer es repasar un poco las criptos del día de ayer y continuar con el temario. Algo de lo que vamos desarrollando en el temario, que es todo lo que pues como base principal y básica, usamos dentro de la operativa B-Wave, y uno de los fuertes o de las bases más fuertes es la teoría de ondas de Elliott, ¿va? Entonces ya hemos avanzado bastante, incluso en el canal de YouTube o en el canal de B-Wave, en el Telegram, tienen ya los enlaces, ¿no? De cada uno de los temarios, de los temas que hemos desarrollado anteriormente. Ya vamos ahorita en el número 10, vamos en estructura de mercado. Aquí es un concepto súper básico que vamos a ver sobre estructura de mercado, pero sí les voy a explicar una introducción ya a lo que viene siendo, o sea, no ondas de Elliott, sino a las bases fundamentales para después ver ondas de Elliott. Entonces es un concepto súper básico que va a ser ideal que puedan tomar apuntes. Si tienen dudas también me lo pueden hacer saber sin ningún inconveniente. Y de esa manera podamos complementar, ¿no? De lo que estamos viendo, de lo que estamos estudiando. Incluso todos tienen el acceso al Google Drive de B-Wave a través del correo electrónico, lo pueden ver. Quien no lo tenga me envía al privado su correo electrónico para enviarle el material de apoyo, que son los libros fundamentales para entender pues, el mercado según ondas de Elliott, según esta metodología, para que cuando ya estemos en un temario pues mucho más avanzado como lo que viene siendo ondas de Elliott. Si ustedes pueden ver, es un tema bastante completo lo que vamos a estar viendo. Después vamos a estar viendo la aplicación matemática Fibonacci. Incluso, bueno, una persona que ya sabes que no me gusta hacer a mí análisis técnico profundo, bueno, yo creo que con las bases fundamentales de ondas de Elliott, que es lo básico, van a poder tener la oportunidad solamente de manera visual hacia dónde se dirige cualquier activo. ¿Va? Tal vez no van a ser precios exactos tan profundos, pero sí pueden tener una visión por lo menos a mediano o largo plazo. Entonces eso les puede ayudar mucho para los inversores en holding, en este caso en criptos a largo plazo, como invertimos, y etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito sobre estructura de mercado. Voy a colocar aquí el gráfico en un día y antes de pasar a lo que tenía preparado por allí, les voy a mostrar por acá. Déjenme abrir la pantalla así muy grande. Perfecto, creo que se ve todo muy bien, se escucha excelente. Bien, comenzamos con un tema súper básico, que es la estructura de mercado, ¿sí? Antes de pasar a un tema así como intermedio y algo pues bastante completo sobre la estructura de mercado, es que existen tres estructuras de mercado, ¿no? La estructura de mercado alcista, la estructura de mercado bajista y la estructura de mercado lateral. Incluso yo me atrevería a decir que hay dos nada más. La estructura de mercado alcista y la estructura de mercado bajista. Es solamente para entender un concepto, ¿va? Esto tiene mucho profundo, o sea, muchos pueden profundizar en esto sobre la estructura de mercado. Incluso hay muchos traders que utilizan esta como manera de estrategia personal para poder operar en los mercados. Es solamente un complemento de mi operativa, ¿sí? Obviamente le estoy explicando parte de mi complemento, pero no es algo que yo use como de manera muy rigurosa. Para manera muy rigurosa utilizo otros métodos, pero este igual hace un complemento. Entonces va a ser, depende de la estructura como ustedes como traders que puedan ir desarrollando, pues digamos este carácter, como bien lo acabé de decir, este carácter de traders y puedan ir identificando en qué es lo que mejor pues le conviene, en qué es lo que más les gusta. Pero vamos a estar conversando que solamente existen tres estructuras, dos estructuras. Tenemos la estructura de mercado alcista, que voy a colocar todo de color negro. La estructura de mercado alcista, quiero que sepan que se componen de altos cada vez más altos. Un concepto muy básico. Denme un momento que aquí, creo que esto, ahí ya está mejor, tenía mucho volumen. Bien, tenemos estructura de mercado alcista y la estructura de mercado bajista. La de bajista sí la vamos a colocar en rojo, ¿ok? Bien, es algo muy, muy básico lo que vamos a ver de esto. Pero quiero que sepan que el mercado tiene un inicio. ¿Desde dónde parte? ¿De acuerdo? Si parte desde el último alto al último bajo y desde el último bajo al último alto. ¿Perfecto? Más o menos para que lo tengan así claro. Entonces, para que cada vez el mercado alcista se valide, yo necesito tener formaciones cada vez más altas. A este le vamos a llamar como número 1 movimiento alcista alto. ¿De acuerdo? Un alto. Ese es el primer alto. Después de eso vamos a tener un bajo. Quiero que lo vean así, un bajo. Luego el siguiente movimiento nos entrega un alto, ojo aquí, más alto que el alto anterior. Algo súper básico que estamos viendo. Yo sé que algunos tal vez ya la conocen. Alto, más alto que el anterior. ¿Vale? Y luego vamos a tener acá un bajo, que en este caso este bajo sería un bajo más alto que el anterior. Sé que muchos lo saben. Bajo más alto que el anterior. Y luego tendríamos un alto, como lo mencionamos hace un rato, más alto que el anterior.
¿vale? Esto sería una estructura de mercado alcista. Si ustedes pueden ver una estructura de mercado alcista, está compuesta por altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿de acuerdo? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Así se compone una estructura de mercado alcista, ¿sí? Cuando veo estas formaciones, por lo menos para yo validar una estructura de mercado alcista, o sea, que yo tenga una estructura de mercado validada, es que por lo mínimo tenga 3 movimientos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los 3 movimientos? Voy a colocarlo en color rojo. Sería movimiento A, B, C. Justo cuando eso sucede, ya yo puedo proyectar una estructura de mercado alcista. Y seguido de eso, necesito que me genere un bajo más alto. Pero cuando existe este rompimiento, ¿sí? Este rompimiento que está acá, es donde nosotros podemos empezar a predecir o proyectar una estructura de mercado alcista. A diferencia de la estructura de mercado bajista, que esto es un concepto básico, yo creo que ya con esto lo entenderían, es que nos genera a nosotros bajos y altos cada vez más bajos, ¿vale? Tengo un bajo, tengo un alto, tengo un bajo ahora más bajo que el anterior, bajo más bajo, y luego me generaría a mí un alto más bajo que el anterior. ¿Ok? Así sería una estructura de mercado bajista. ¿Y en qué se compone una estructura de mercado bajista? Que a mí me entrega bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Justo cuando empiezo a ver por lo menos 3 movimientos, es donde yo puedo plantear o comenzar a plantear una estructura de mercado bajista, porque me entrega un bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. ¿Va? Un 5 en el chat si esto lo entendieron, es algo muy básico, no es algo porque yo me especializo o pues tomo decisiones en el mercado, solamente que lo tengo como complemento y tengo este contexto claro de que cuando empiezo a ver por lo menos 5 movimientos como bajo, alto, bajo más bajo, alto más bajo, ya depende de la acción del precio, puedo predecir por lo menos qué puedo esperar en los próximos movimientos. Perfecto, veo el chat por acá, coloca 5 William, 5 Gustavo, perfecto, muchas gracias. Si alguno tiene una duda me lo hace saber. Ya con esto finalizamos este concepto básico de estructura de mercado y vamos a pasar a lo que conforma de manera interna y de manera visual la estructura de mercado, que es lo que más me interesa que cada uno de ustedes aprenda. No es solamente, aquí tengo un alto más alto y un bajo más bajo, un alto más alto y un bajo más alto. No, esto es un concepto básico, pero no es lo que quiero que se especialicen. En lo que quiero que se especialice en lo que vamos a ver ahora en adelante. Ok, borro el dibujo entonces. Excelente, muy bien, borramos el dibujo. Le doy X por acá, zoom, nos vamos directamente al gráfico y abro la siguiente pantalla. Todos ven la siguiente pantalla a continuación, me confirman con un 2 en el chat. Aquí está. Perfecto, vamos a ver. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, Gustavo, gracias, hermano. Perfecto. Entonces, para entender la estructura de mercado, hay que entender que el mercado, sí, esto es un concepto que lo van a aprender incluso en el libro de las ondas de Elliott, es que el mercado tiene 4 etapas y hay que, o sea, son 4 etapas súper sencillas de aprender. Sí, aparte de que son súper sencillas de aprender, son etapas que siempre se van a ver en el mercado, siempre, ¿de acuerdo? Y teniendo estas etapas claras, esto nos puede ayudar a anticipar movimientos y complementarlos con los altos más altos, los bajos más bajos si estoy en una estructura alcista. Complementarlo con los bajos y los altos más bajos si estoy en una estructura bajista. Una vez que yo entienda esto, ya puedo complementarlo de esa manera. Pero no solamente alto, más bajo y bajo más alto. No, la idea es complementarlo de una manera, pues, con bases, obviamente. Entonces, las 4 etapas que tenemos que entender desde un inicio, que son etapas súper sencillas de aprender, es que el mercado nos entrega 4 tipos de etapas. La etapa número 1 son los movimientos impulsivos. ¿Va? Entonces tenemos 4 etapas que podemos aprender que son muy sencillas y la etapa número 1 que debemos aprender es que el mercado tiene movimientos impulsivos. Los movimientos impulsivos son por ende, digamos, los más agresivos que nos entrega el mercado. ¿De acuerdo? La siguiente etapa son los movimientos correctivos. Perdón, los movimientos de retroceso, que los puse así por orden de izquierda a derecha. Movimientos de retroceso. Tenemos luego los movimientos laterales, y después los movimientos correctivos. Y tú me vas a decir, a ver, Jurgis, pero ¿por qué tienes movimientos correctivos y movimientos de retroceso? ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Y es precisamente lo que vamos a hablar. Estos dos tienen una diferencia bastante grande. Es que los movimientos de retroceso
Sí, son movimientos más agresivos en contra de un impulso, en contra de este que está por acá. Entonces, estos movimientos de retroceso, incluso cuando nosotros hablamos de una proyección alcista, ¿verdad? De onda 1 y una correctiva 2 en retroceso, por ende los retrocesos llegan a niveles de Fibonacci entre el 61, 78 y 88,6 de Fibonacci. Movimientos profundos, retrocesos profundos, pero los movimientos correctivos, ¿sí? Son movimientos que son más lentos e incluso más laterales, que tenemos lo mismo, una onda de 5 impulsos y tenemos una correctiva, ¿verdad? Que empieza a ser pues bastante lenta y que puede llegar entre un 50, un 38% de Fibonacci. ¿Ok? Incluso podemos tener un movimiento correctivo profundo, pero es un movimiento correctivo que demora mucho tiempo, ¿de acuerdo? No es un movimiento tan agresivo como este que está acá. Entonces tenemos los dos primeros movimientos, el de retroceso y el correctivo, que van en contra de un movimiento impulsivo. Luego de eso tenemos los movimientos laterales. Los movimientos laterales, por sí, bueno, estamos viendo movimientos laterales incluso estuvimos viendo en Ethereum, en Bitcoin, como en 4 horas más o menos, no sé si lo vieron, 4 horas, 1 hora, que son movimientos que quedan dentro, sí, quedan dentro como de un rango, ¿sí? O sea, en todo ese movimiento nos generan altos, bajos, pero no es tanta información, no hay dirección del precio. ¿Va? Hay mucha incertidumbre, mucha indecisión. Esto viene de un movimiento impulsivo. De nuevo, puedo tener un movimiento impulsivo y como correctiva puedo tener un movimiento lateral para un siguiente impulso. Puedo tener un movimiento impulsivo y como correctiva un retroceso para un siguiente impulso. ¿Va? Puedo tener un movimiento impulsivo y como correctiva voy a tener un movimiento correctivo. ¿Vale? Yo puedo llamar correctivas a todas las ondas, pero tengo que tratar de descifrar si vi un retroceso correctivo, que es uno de los retrocesos más, digamos, brutales, más fuertes, un movimiento correctivo lateral o un movimiento correctivo correctivo. ¿Ok? 2 en el chat, si esto quedó súper claro. Las 4 etapas de mercado básicas que cada uno, pues sería bueno que siempre la mantengan presente, ¿sí? Porque de esa manera nosotros podemos identificar si estamos en un movimiento de retroceso, por lo menos Bitcoin cuando llegó a los $69,000, ¿qué tuvimos? Tuvimos un movimiento de retroceso, ¿sí? Muy fuerte. ¿Ok? ¿Qué pasó en el caso de Bitcoin cuando llegó a los 35,000 más o menos? Por ahí, ahorita lo vamos a ver en el gráfico, tuvimos un movimiento lateral, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos ir armando todo esto. Ya después de estos conceptos básicos de estructura de mercado, de altos más altos, estructuras alcistas, de bajos más bajos, estructuras bajistas, complementándolo con esto, ¿sí? Yo puedo obviamente empezar a armar. Es como un rompecabezas, ¿de acuerdo, chicos? Puedo tener un movimiento impulsivo bajista, tengo que tratar de identificar, obviamente, el inicio, ¿verdad? Que es un nivel de invalidez, porque si proyecto una formación o un impulso bajista, se supone que las correctivas no deben sobrepasar el último alto o el inicio. Entonces luego ya puedo proyectar a conveniencia si voy a estar en una correctiva, digamos, de retroceso, un retroceso profundo que muestre fuerza alcista, que, pues, de esa manera yo no me confundo, no digo, a ver, tengo mucha fuerza alcista, pero también bajista, no sé si estoy en un impulso o en un retroceso. Entonces ya empiezo a armar un rompecabezas. Perfecto. Aquí tengo lo que viene siendo un movimiento de retroceso, perdón que con esa línea me equivoqué, tengo un movimiento de retroceso y aquí también. Entonces empiezo a unir. Tengo un impulso acá, tengo un retroceso acá. ¿Qué voy a proyectar nuevo? Un nuevo impulso. ¿Va? Entonces empiezan a armar así como un rompecabezas. O sea, la idea incluso de esto cuando empecemos a ver las ondas de Elliot es poder ir armando eso, un rompecabezas de escenarios. ¿De acuerdo? Escenarios porque los escenarios son repetitivos, cíclicos y armónicos. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo constantemente en el mercado. Después vamos a tener un movimiento impulsivo y tal vez vamos a tener un movimiento correctivo lateral. Entonces ya puedo ir viendo, ¿no? Esa estructura. Ok, tengo un movimiento impulsivo, movimiento correctivo, movimiento impulsivo, movimiento correctivo. Ya que voy a esperar un nuevo movimiento impulsivo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces damos finalidad con la estructura de mercado. Si alguno tiene una pregunta, por favor, pueda realizar en estos momentos en el chat. Sí, todo quedó claro, coloquen un 3 ahí para poder saber que todos están entendiendo un poco sobre ello. Bien, Gustavo dice que quedó excelente por ahí, perfecto. Los demás, si van muy bien, vamos a pasar ya con el análisis técnico.
Veamos a bien por acá. Veo el chat si alguno tiene una pregunta. Voy justamente ahora a detener esta grabación para que quede únicamente la clase educativa.